Bueno, ¿qué es esto de medicina basada en la evidencia y pseudociencia? Es una reflexión necesaria. Bueno, esto de medicina basada en la evidencia, lo primero que hay que hacer es recordar que es un término que parte del extraordinario doctor Cochrane. Claro, decir doctor Cochrane no sé si os dice algo, pero si hablamos del Instituto Cochrane, quizás un poco más, y a los que sois profesionales sabéis que sí, porque está considerada la entidad a nivel internacional más prestigiosa en el análisis sistémico de los ensayos clínicos realizados en todo el mundo. Bueno, ¿y quién era el doctor Cochrane para que se le haya dado tal prestigio y que la institución más importante en el análisis clínico, en la revisión de los análisis clínicos, lleve su nombre? ¿Quién era? El doctor Cochrane era un médico que fue encarcelado durante la Segunda Guerra Mundial junto con muchos prisioneros de guerra y él decidió que en esa circunstancia tan lamentable, con una comida diaria, con unas condiciones higiénicas al límite, con una privación absoluta de contacto con el exterior, viendo cómo todos los que te rodean van perdiendo kilos, van perdiendo el ánimo, van enfermando, van muriendo, él pensó en que en medio de esa situación trágica merecía la pena observar. Así que como médico buen observador, como habéis destacado tantas veces o hemos destacado en el día de hoy, decidió fijarse en qué marcaba la diferencia a la hora de sobrevivir. Y entonces se percató que lo que marcaba la diferencia a la hora de sobrevivir no era ni comer más ni unas condiciones mejores que los que no habían sobrevivido. Se percató que la diferencia estribaba en la actitud que cada uno había tomado, había decidido tomar. Por eso es lo que él dijo finalmente en sus conclusiones. Él consiguió sobrevivir, con muchos kilos de menos, consiguió sobrevivir, ayudó a mucha gente allí y luego transmitió todas sus lecciones, porque se fijó en muchos detalles, se fijó incluso en el efecto que tenían en la salud hasta una carta que alguien recibía muy esporádicamente de algún familiar. Tenía un impacto sobre la salud. Y él, observando, se dio cuenta que había muchos factores que podían incidir en que uno sobreviviera. Y no eran los factores más aparentes, sino los menos aparentes, sobre todo la actitud. Dijo otro pensador que a los humanos nos pueden quitar todo, absolutamente todo, hasta la libertad, nos pueden encarcelar, pero hay una cosa que no nos puede quitar nadie, y es la decisión de la actitud que uno toma frente a los acontecimientos. Eso jamás nos lo pueden quitar. Bueno, ahora cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, acordaros del doctor Cochrane y el Instituto Cochrane, que tiene sedes en los países más importantes. Uno de los más importantes es el Instituto Cochrane para los países nórdicos. Extraordinario aquel instituto y los trabajos que han hecho en los últimos años. Bueno, y una reflexión necesaria. Hoy en día, claro, si alguien se quiere atribuir una medicina basada en la evidencia, si uno dice, bueno, ¿y cuál es la medicina basada en la evidencia? Evidentemente, pues muchas personas responderían que es la medicina oficial institucionalizada, que basa sus estrategias terapéuticas en evidencias científicas. ¿Y esto de evidencias científicas qué es? Esto es el denominado método científico. Claro, ¿por qué voy a hacer referencia a esto en este momento? Pues simple y llanamente porque parece ser que ese es el que sirve para determinar si este fármaco tiene sentido o no lo tiene, esta terapia tiene sentido o no la tiene, esto es científico o no es científico. ¿Y cuál es el método científico? Es este que estáis viendo aquí. Así que cuando ahora escuchéis en alguna medio de comunicación hablar de científico o no científico, acordaros, el método científico por el cual se determina que una terapia, un fármaco, funciona o no funciona, es este que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Es el que aceptaría cualquier científico de prestigio, porque es en el que se basan pues, todas las decisiones finales sobre si algo funciona o no funciona. Lo estáis viendo y este método científico parte desde abajo hacia arriba. Y en el momento en que se encuentra este método científico en su desarrollo a la hora de valorar una terapia o un fármaco, cuanto más arriba está en la cúspide del método científico, más estable, más reconocido, más peso tiene esa terapia o ese fármaco, ¿de acuerdo? Entonces empezaríamos por ¿dónde? Estudios fisiológicos y bioquímicos en modelos celulares o moleculares. Es lo que llamaríamos la ciencia de base,
que es probablemente la más importante. La ciencia de base lo va a hacer en esto que estáis viendo aquí, en modelos celulares o moleculares. ¿De acuerdo? Ahí es donde empiezan los científicos sesudos a valorar el efecto que puede tener una terapia o un medicamento. Después de esto sigue un peldaño que lo vais a ver repetido varias veces. Es el peldaño de conclusiones y opiniones de expertos, que van a valorar los resultados de ese primer peldaño, del que acabáis de ver. Si esos estudios fisiológicos, bioquímicos en modelos celulares o moleculares, ¿qué hemos aprendido de esto? Así que conclusiones y opiniones. Tercer peldaño, modelos reproducibles en animales. Y esto es lo que haría también en este modelo científico, es llevarlo a ¿qué? Pues a modelos murinos, lo que comúnmente conocéis vosotros como ratas o ratones, y también a simios, por ejemplo, los monos rhesus, que comparten muchos de los genes con nosotros, son utilizados habitualmente para este peldaño que estáis viendo. Yo ahí no voy a entrar en la controversia que seguramente por la mente de alguno ha pasado de si es ético o no es ético utilizarlos en laboratorio. Yo a ese tema no lo toco ahora, simplemente os estoy explicando cuál es el modelo, ¿de acuerdo? Así que modelos reproducibles en animales. Es decir, este primer peldaño en modelos celulares y moleculares es transferible y reproducible en animales. ¿Sí? Vamos al siguiente peldaño. Conclusiones y opiniones de expertos. Otra vez es lo mismo. Es decir, en base a ese estudio en animales, ¿qué conclusiones y opiniones tienen todos los científicos que han participado en el estudio? Es positivo, seguimos. Otro peldaño. Modelos reproducibles en humanos. Aquí ya hemos entrado en el campo que directamente nos afecta, es el nuestro, ¿no? Esa terapia o ese fármaco, ¿qué impacto tendrá en nosotros? Y llegamos a un punto clave a la hora de determinar si un fármaco o una terapia está considerada, denominada medicina basada en la evidencia. Es el estudio de casos y controles. ¿Qué es esto? Bueno, os he puesto una pequeñita cuadradito, pero no sé si al final se puede leer muy bien. Pero bueno, casos y controles es comparar al grupo, ese grupo de, en este caso, humanos, que se ha decidido, con enfermedad con un grupo que no la tiene. ¿De acuerdo? Se va a estudiar a un grupo poblacional que tiene esta enfermedad, esta patología, y se va a comparar con otro grupo que no la tiene. ¿Qué es lo que viene después? El siguiente peldaño es el estudio de cortes. El estudio de cortes, como os he indicado a la derecha, es grupo con características comunes expuestos al mismo factor. Grupo con características comunes, misma enfermedad, por ejemplo, ¿no? Expuestos al mismo factor, que puede ser un fármaco, por ejemplo, pero además con un añadido, que se va a ver el impacto en ese grupo control de ese fármaco, se va a ver en el tiempo, cuál es el efecto que tiene en el tiempo, con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Bien. Revisión sistemática de estudios observacionales. Bueno, con otras palabras, lo que quiere decir que en este punto hay que volver a revisar todos los resultados de los estudios de casos y controles y los estudios de cortes. Revisión sistemática de los estudios observacionales. Y ahora llegamos a otro punto fundamental, que son los ensayos clínicos aleatorios y controlados. Quizás este es el que cuenta en el sentido académico, es el que generalmente más se suele hacer referencia, ¿no? Se establece un protocolo para un grupo y se comparan los resultados con un grupo control. Es decir, a un grupo se le va a dar esta terapia o este fármaco y a otro grupo no va a saber si se le está dando el medicamento, quizás se le da un placebo, ¿de acuerdo? Y se va a comparar qué pasa con el que sí se le está dando el fármaco o la terapia y aquel que cree que se le está dando el fármaco o la terapia pero no se le está dando nada, ¿de acuerdo? Por eso es tan valorado en la ciencia oficial, por eso es un modelo científico, porque lo que dice este modelo es, vamos a ver qué pasa comparando. Puede ser con un placebo o puede ser con otro tratamiento anterior estándar. Un tratamiento que se ha utilizado durante muchos años y ahora vamos a coger a dos grupos y vamos a probar con este grupo nuevo, este fármaco nuevo y con este otro grupo uno que se ha estado utilizando durante años y vamos a ver qué funciona mejor, el nuevo o el antiguo. ¿De acuerdo? Bueno, ya estamos muy arriba, en el gráfico. Otra vez vuelve a aparecer el qué. Conclusiones y opiniones de expertos. Es una de las cosas que más aparece durante este gráfico. Veréis por qué insisto tanto en lo de conclusiones y opiniones de expertos. Luego eso tiene su importancia, ¿de acuerdo? Bueno, y ya llegamos a la cúspide del método científico. La cúspide del método científico es el famoso, por lo menos los médicos que estáis aquí, sanitarios, lo sabéis, es el metaanálisis.
¿Qué es el metaanálisis? Es coger un grupo de estudios que tengan el mismo nexo común y analizarlos. Y generalmente en el metaanálisis se suelen tomar, no siempre, pero se suelen tomar los estudios sin escogerlos, sino de manera aleatoria, para que sea todavía más fiable, ¿vale? Sobre el mismo fármaco o terapia. El metaanálisis está considerado casi como, en fin, incuestionable. ¿Bien? Bueno, este es el método científico. Es el método científico que acepta la comunidad científica moderna, actual, de este tiempo, ¿no? Bien, la medicina basada en la evidencia es aquella que es capaz de analizar de manera objetiva y minuciosa si una estrategia médica o terapéutica ha demostrado consistentemente y de forma evidente su eficacia. Y si la eficacia es parcial, debe ser capaz de valorar los pros y los contras de la misma e informar con claridad y suficiencia al paciente para que éste, con conocimiento, decida si compensa o no dicha terapia. Es más, se dice que la medicina basada en la evidencia se sustenta en 3 bloques fundamentales. 1, evidencia científica, la que acabamos de decir. 2, experiencia clínica. Y 3, preferencias del paciente. En la última casi me sale una carcajada, no lo he podido evitar. En fin, informar con claridad, no todos, algunos, no todos. Y eso de valorar las preferencias del paciente, no siempre. Algunos sí, pero no siempre. ¿De acuerdo? Pero sin embargo son pilares de la denominada medicina basada en la evidencia. No solo es el método científico, también es lo que acabamos de decir, experiencia y preferencia ante las alternativas, aunque sea en el ámbito convencional, ¿eh? En el ámbito convencional puede ser necesaria una cirugía y hay 2 opciones. Hay que informar detenidamente al paciente de sus opciones y siempre que es posible respetar el deseo del paciente. Eso es medicina basada en la evidencia. No es la imposición de la terapia ni del protocolo. Es la información al paciente y el paciente tiene que decidir entre esas opciones. Evidentemente, obviamente, tiene que estar muy bien informado para que la decisión sea la adecuada. Modelo científico, siempre científico, alguna reflexión. 4 de enero del 2016, la prestigiosa revista PLOS Biology presentaba los resultados de los trabajos realizados por un equipo encabezado por el doctor Ioannidis, codirector del Centro de Innovación y Metainvestigación de la Universidad de Stanford, donde se analizó, no pocos, observar, 441 estudios de biomedicina seleccionados al azar entre los publicados entre el año 2000 y el año 2014, ¿sí? Con el título Prácticas de investigación reproducibles y transparencia en la literatura biomédica, el abstract ya decía algo que impactaba. El abstract es, por decirlo de alguna manera, para los que sois particulares, es un poco como la cabecera del estudio, ¿vale? Y entonces un pequeño resumen, cabecera, dice: solo un estudio proporcionó un protocolo completo y ninguno hizo que todos los datos brutos estuvieran disponibles directamente. Los estudios de replicación fueron raros y solo 16 estudios tuvieron sus datos incluidos en una revisión sistemática o metaanálisis posterior. La mayoría de los estudios no mencionaron nada sobre financiamiento o conflicto de intereses. Esta palabra la vais a ver en los próximos minutos varias veces. Conflicto de intereses. ¿Qué es conflicto de intereses? Conflicto de intereses significa que si tú estás participando en un ensayo clínico de importancia, de relevancia, tienes que decir si estás vinculado a alguna empresa, industria o fabricación relacionada con el estudio que tú estás haciendo. ¿De acuerdo? El porcentaje de artículos sin declaración de conflicto disminuyó sustancialmente entre el 2000 y el 2014. Mirad la cifra, por favor. 94,4% en el 2000, sin conflicto de intereses. 34,6% sin conflicto de intereses en el 2014. Es una diferencia notable, ¿eh? Los artículos publicados en revistas de la categoría de medicina clínica en comparación con otros campos tenían casi el doble de probabilidades de no incluir información sobre la financiación y de contar con financiación privada. Doctor Richard Horton, editor jefe de... ¿qué revista? ¿De Lancet? Perdonad mi inglés, Helen, ya te encargarás tú de eso.
¿Está considerada qué? Para los sanitarios, sabéis que está considerada la revista por excelencia más prestigiosa, aparte del British Medical Journal y de otras, pero esta tiene un extremado reconocimiento en el ámbito puramente científico. Por favor, notar lo que dice el editor en jefe. Gran parte de la literatura científica, tal vez la mitad, puede ser simplemente falsa. Afligido por estudios con pequeños tamaños de muestra, pequeños efectos, análisis exploratorios no válidos y flagrantes conflictos de interés, junto con una obsesión por seguir tendencias de moda de dudosa importancia, la ciencia ha dado un giro hacia la oscuridad. Horton afirma, sin rodeos, que las principales compañías farmacéuticas falsifican o manipulan pruebas sobre la salud, seguridad y efectividad de sus diversas drogas, tomando muestras demasiado pequeñas para ser estadísticamente significativas o contratando laboratorios de prueba o científicos donde el laboratorio o científico tiene conflictos flagrantes de interés, como complacer a la compañía farmacéutica para obtener más subvenciones. Al menos la mitad de todas esas pruebas son inútiles o peores, aseguran. No lo está diciendo uno de estos raros como el que está hablando, de estos que hacemos esta medicina holística, sistémica, humanista. No, no. Lo está diciendo el redactor en jefe de la revista más prestigiosa en el ámbito médico. Método científico. Vuelve a salir. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis eso que decía que salía reiteradamente durante el método científico? ¿Qué era eso que salía habitualmente? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso que salía? ¿Qué era eso? Conclusiones y opiniones de expertos. Pero, ¿y si el experto está condicionado porque trabaja directamente para la industria? ¿Cuál será el efecto? Este estudio me impresionó, de hecho lo he tomado para mi próximo libro, es uno de los que mencionaré. Esta pregunta se hizo en el periódico En El País, aquí, en España, en el 2016, y se entrevistó a varios médicos españoles, uno de ellos muy cerquita de aquí, que igual hasta lo podéis conocer, muy cerca nuestro. Se les preguntó sobre un artículo que había removido muchas conciencias. Era un artículo que se publicó en el 2014 otra vez, en el British Medical Journal. Estamos hablando de otra revista de alto impacto, reconocimiento científico. Y aquella revista tituló este artículo controvertido así: ¿Cómo leer un estudio? Las bases de la medicina basada en la evidencia. Y ahora, sobre este artículo que llegó a tantos médicos del país, se les preguntó: ¿y qué pensáis vosotros? El doctor Rotaeche, médico de familia del Centro de Salud de Alza, del Servicio Vasco de Salud, dijo: son conocidos los diferentes sesgos que presenta la investigación patrocinada, como la no publicación de estudios con resultados negativos, la manipulación sobre datos de seguridad de nuevos fármacos, la elección de variables intermedias para evaluar eficacia en lugar de variables importantes para los pacientes, el cambio de las variables una vez finalizado el estudio, la utilización de comparadores inadecuados en los estudios sobre nuevos fármacos o la interrupción precoz por beneficio en los ensayos clínicos. Es decir, lo interrumpimos porque están muriendo demasiados. Por ejemplo. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte. El doctor Gervás, bueno, este quizás os suene más porque este es un médico español que es de los que no se suele morder la lengua. Bueno, le entrevistaron también, a raíz de este artículo, ¿no? Le entrevistaron, él escribió el conocido libro Para nosotros salvo y salvo, y él recordó en esta entrevista para el periódico El País, como decía, que al analizar, pone un ejemplo, las guías clínicas canadienses, uno de los países que está más reconocido en el ámbito científico por los estudios sistemáticos, los metaanálisis, los ensayos clínicos, dice: un informe demostró que en el 75% de ellas, al menos un autor tenía lazos con las industrias de medicamentos. En el 75%. Y en el 21% todos los autores tenían este conflicto de interés. Bueno, se interrogó a médicos experimentados, en este caso en Londres, se formó un comité especial de médicos para analizar esta situación. Y también se publicó un artículo muy interesante, vuelvo a citar, estoy citando revistas
del máximo reconocimiento en el ámbito científico. No estoy hablando de Cuerpo Mente, Discovery Salud o Integral, con todos mis respetos a estas revistas, que no digo que estén mal. Estoy hablando de las revistas más importantes en el mundo académico a nivel médico. Y ahora estos médicos se expresaron, este grupo de médicos que iban a hacer una investigación. Y, por ejemplo, este médico de atención primaria de Glasgow hizo este comentario. En 3 o 4 años, tras su lanzamiento, Vioxx llegó a representar el 40% de las medicinas que estábamos usando en mi campo. La industria posee una enorme influencia sobre las políticas de salud. La influencia se extiende por doquier y afecta a médicos, enfermeros, organizaciones de pacientes, agencias gubernamentales. La industria es activa en todos estos terrenos y tiene un objetivo muy claro, los beneficios, lo cual está en conflicto directo con las responsabilidades del Sistema Nacional de Salud. Claro, dicho así, esta expresión nos puede hacer reflexionar, pero ¿conocéis la historia del Vioxx? ¿No? Porque si conocéis la historia, entonces los pelos se ponen de punta. Yo os la voy a contar rapidito. Este antiinflamatorio no esteroideo fue el responsable de 60.000 fallecimientos. 60.000 fallecimientos. La Merck, una de las multinacionales más poderosas de la industria, fabricante del fármaco, se enfrentó a miles de denuncias ante los tribunales para finalmente aceptar pagar una multa de 311 millones de dólares a cambio de declararse culpable de un delito menor debido a la promoción ilegal del Vioxx para usos no adecuados. Cuando dice usos no adecuados, este término los sanitarios lo entenderéis, usos no adecuados es que se hace una investigación para un fármaco para ser utilizado en este campo, ¿de acuerdo? Y se acepta, y la FDA lo acepta, luego la Agencia Europea del Medicamento lo acepta. Y ahora resulta que, pasado un poquito de tiempo, esta misma industria empieza a canalizar ese fármaco para otros usos para los cuales no estaba tan claramente identificado en los permisos que tenía por la FDA, ¿de acuerdo? Lo empiezan a utilizar. Bueno, y la pregunta que uno se debería hacer, y yo mismo me la hago cuando leí esto ya hace un tiempo, es, ¿pero no habían alertado los ensayos clínicos científicos previos del grave riesgo vascular? 60.000 fallecidos, pero ¿y los ensayos clínicos no habían demostrado que había riesgo? Pregunto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para respaldar la seguridad de este fármaco mortal, se utilizaron estudios fantasma, que según la propia revista JAMA, en edición del 2008, es muy probable, y cito textualmente, porque como me están grabando y no sé dónde va a parar esto, cito textualmente, es muy probable que Merck deliberadamente manipulara. ¿Probablemente es mi pregunta? ¿Probablemente? Los ciudadanos son ajenos a un hecho crucial, que voy a documentar muy ampliamente en mi próximo libro, que algún día saldrá porque llevo 5 años con él, algún día saldrá. Lo voy a documentar muy ampliamente. Después de que salga el libro, ya si no me volvéis a ver en consulta, los pacientes, no tenéis a Carlos y a Juan, que seguirán con mi trabajo. Bueno, el acceso a los ensayos clínicos que respaldan la seguridad y el uso de un fármaco, y que supuestamente es lo que debe dar seguridad a los ciudadanos de que todo está controlado, son mayoritariamente información confidencial y de acceso restringido legalmente. Incluso los investigadores y jueces tienen grandes dificultades para acceder a dichos ensayos clínicos que están bajo el criterio de superprotección de datos, de patentes a las cuales no se puede acceder. Son casi inexpugnables. Solamente te dan los resultados de los ensayos que quieren darte. Bueno, las llamadas revistas científicas del más alto nivel, donde constantemente se presentan estudios clínicos que respaldan el uso seguro de miles de medicamentos, han tenido que retractarse de lo dicho en, un par de veces, una docena, en 2.047 ocasiones de sus estudios, hasta el año solo 2012. Exdirectores de algunas de estas revistas ya han publicado artículos y libros hablando del intervencionismo brutal de la industria en la edición de dichos artículos científicos. Y aquí tenéis algunos de los más importantes
de las revistas más importantes. No sé si notasteis que puse una cosa en rojo. ¿Alguien lo observó? ¿Sabéis cuándo dan a luz sus estupendos libros y artículos donde dicen cuál es la realidad? Uno de ellos escribió en el año 2013 que el problema fundamental es que nada funcionará a no ser que logremos que la realización y valoración de los ensayos queden desconectadas por completo de su financiación. Los resultados de los ensayos son un bien público y deberían ser financiados por los gobiernos mediante el dinero que recaudan de los impuestos que paga la industria farmacéutica. ¡Qué inteligente me parece esto! Esto es lo inteligente, es decir, cóbrale más impuestos a la industria y con lo que les cobras a la industria los impuestos, haz estudios independientes, no sesgados, que no estén patrocinados por ellos. ¿Se entiende su reflexión? Claro, cóbrales más, que es la industria más poderosa que pisa este planeta. ¡Que paguen! Y no digo que no hagan cosas bien. ¿Quién va a negar que hay fármacos que son extraordinarios, que los necesitamos? ¿Quién lo va a negar? Son necesarios los medicamentos. Claro que lo son, pero por favor los ensayos clínicos deben de estar en manos de la administración pública y no del interés económico. Si no puede ocurrir lo que estamos viendo. Y yo entonces a estas alturas, ya que estamos agotados todos, me pregunto, ¿qué es entonces pseudocientífico? Porque claro, el modelo científico es útil, nadie lo va a negar, yo no lo niego, es útil. Es útil cuando no está a las órdenes de los intereses económicos. Y yo me pregunto, ¿qué es pseudocientífico entonces? Modelos de biología celular versus bioenergética celular. Hace años, cuando uno examinaba y estudiaba la célula, todo era bioquímica, ¿sí? Todo era bioquímica. Y a los que se nos ocurría hace años decir que las células, el comportamiento, la necesidad de intercambio entre células e información no era solamente bioquímico, sino era bioenergético, pues nos veían un poco como raros, ¿no? Ahora no, ahora no. La ciencia más moderna y actual ha demostrado que la actividad celular es bioenergética, no solo bioquímica. ¿Qué es pseudocientífico? ¿El modelo del psicofármaco o que estudiemos qué necesita el paciente específicamente? Lo digo muy breve. ¿Qué es más o menos científico? Vienes con depresión y te doy un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, un IRS, entre la amplia gama que hay. Te lo doy porque doy por sentado que tu depresión tiene que ver con la serotonina, ¿no? Pero te he hecho pruebas yo para saber si tu depresión tiene que ver con la serotonina. Pregunto. Pero yo sé que tu depresión tiene que ver con la serotonina, primero. Y si hay factores psicoemocionales en el entorno, en el contexto, ¿no habrá que tratar los factores psicoemocionales en vez de endosarte el psicofármaco? Primero. Segundo, ¿y si resulta que podemos hacer algo que algunos hacemos todos los días, que es pedir un análisis con una cromatografía líquida de alta resolución para ver los 40 aminoácidos precursores de muchas cosas, pero entre ellas de la neurotransmisión? Y ahora yo voy a ver cómo están tus ladrillos para construir serotonina, o cómo están tus ladrillos para construir catecolaminas, cómo construyes la dopamina, la noradrenalina, cómo la construyes, a partir de qué, cómo está tu tirosina, tu fenilalanina, cómo está tu triptófano para construir serotonina, cómo estás de eso. Porque igual puedo tener más base científica para darte algo que no endosarte un psicofármaco sin saber cómo estás por dentro. ¿Me entendéis? ¿Qué es científico? ¿Qué es científico? Modelos del SIBO y la disbiosis intestinal versus estudio de la microbiota. La disbiosis intestinal, un problema que me encuentro todos los días. Algunos de los que estáis aquí sabéis que os he dicho que tenéis disbiosis, lo sabéis. ¿La disbiosis intestinal está reconocida por la comunidad científica? Sí, en el momento en que han aceptado como diagnóstico el SIBO, que es una proliferación bacteriana en el intestino delgado. Lo han aceptado. No hay pruebas, hay alguna prueba clínica, una toma de muestra del yeyuno, alguna prueba clínica que sirve, pero que no se suele aplicar porque es costosa y desagradable. Bien, pero ¿qué hago? ¿Supongo que tienes disbiosis? ¿Me lo supongo? ¿Me lo supongo? Y como me lo supongo, ¿qué hago? ¿Te la trato con qué? ¿Con antibióticos? Quizá, igual sí, igual es acertado, ¿eh? Alguna vez lo hemos hecho en la clínica, y alguna vez es posible que sea necesario hacerlo, pero
¿Y qué hay de aquellos que nos tomamos la molestia de hacer al paciente un estudio detallado de toda su flora, de su ecosistema, de los metabolitos intermedios, de lo que genera en la orina, en su flora, etcétera, etcétera, etcétera? Algunos de los que estáis aquí os hacéis muchas pruebas de este estilo. Nos las hacemos porque es necesario, porque no me sirve la suposición, no sirve suponer. Y ahora me pregunto otra vez, ¿qué es científico y qué es pseudocientífico? Porque estos días tengo que escuchar verdadera basura en los medios de información. Claro que hay que separar churras y merinas. Claro que en el sector de las llamadas medicinas naturales hay mucho iluminado que se cree que con ponerle la mano en la cabeza a alguien lo va a curar en 5 minutos. Claro que tenemos grandes problemas dentro de nuestro sector. Claro que los tenemos. Pero eso no quiere decir que se vilipendie de la manera que se hace las medicinas y terapias integrativas que cuentan con gran respaldo científico. Eso son falacias, lo que estamos escuchando. Modelo del proceso inflamatorio versus estudio del origen. ¿Qué te duele? Allá, tómate esto, un antiinflamatorio y un analgésico. Pero como el antiinflamatorio que te acaban de dar cuenta con este tocho así que le acaban de poner al reumatólogo encima de la mesa para decirle, mira, aquí tienes 450 ensayos clínicos y 3 metaanálisis que demuestran que este antiinflamatorio quita el dolor. Eso es lo científico. Pero si yo me preocupo de descubrir dónde está el origen de esa inflamación, yo soy pseudocientífico. Porque me importa el origen, no el síntoma. ¿Me entendéis? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es pseudociencia? Bueno, perdonadme que me caliento un poco, que estoy muy contento y muy feliz. Después de la sofronización estoy estupendamente. Pero es que es un tema que me duele, sinceramente me duele. Me duele porque seguimos estando en el país más retrógrado. Todos están normalizando, están institucionalizando. Somos el que más nos cuesta de toda la Unión Europea. No sé si tendrá algo que ver con que somos el que más fármacos consume de la Unión Europea. El modelo integrativo, ¿se puede integrar en la salud pública? Una redundancia, ¿no? ¿Nuestro modelo integrativo se puede integrar en la salud pública? Bueno, voy a ir rapidito. En el 93, Eisenberg, de la Universidad de Harvard, hizo un estudio extraordinario, analizando las medicinas llamadas alternativas complementarias. A mí no me gusta decir alternativo, yo no creo que somos alternativos. Todo lo que estáis viendo tiene la referencia bibliográfica debajo. Bueno, se hicieron estudios del uso de las terapias complementarias en Estados Unidos, en Europa, muy interesante. Este estudio indicaba el porcentaje medio está en que el 40% de la población, 40% de la población usa o ha usado terapias naturales, de las llamadas complementarias o integrativas. 40%. Pero vamos a ver, ¿pero ese 40% no tiene derecho a que se instituya y se integre? Pregunto. Y saldría más económico, por cierto. Terapias integrativas de valor en oncología. No puedo citar todo esto porque está lleno de referencias bibliográficas. El estudio fantástico hecho por el doctor Alex Malasiotis de la Universidad de Manchester, Anales de Oncología en el año 2005, aquel estudio fue extraordinario, ¿no? Pero ha habido más y más estudios. Entonces, solamente me voy a cuál fue el resultado de aquellos pacientes que les entrevistaron porque habían utilizado terapias integrativas, eran pacientes oncológicos, les dijeron, por favor, en 14 países de la Unión Europea, les dijeron, por favor, puntuar vuestra satisfacción con las terapias integrativas. La puntuación máxima era 7. La media obtenida era de 5,4 de media. Es una nota muy alta. Si fuera sobre una escala de 10 sería un 7 y pico, ¿no? ¿Y en qué sentido? Los motivos. Para combatir la enfermedad, 17,4. Para aumentar la habilidad del cuerpo para combatir el cáncer, el 50%. Para mejorar el bienestar físico, el 40%. Para mejorar el bienestar emocional, proporcionar esperanza, aumentar el optimismo, el 35%. Para contrarrestar los efectos de la enfermedad y los tratamientos médicos, 24%, para que haya menos iatrogenia. Por si pudiera ayudar y no me hace daño, el 23%. Hacer todo lo posible para combatir la enfermedad, 22%. Solicitado por los médicos, oncólogos, porcentaje 0,9. ¿De acuerdo? Es decir, algo falla, algo falla. Y es verdad que dentro de los muchos pacientes que recibimos en INCA de oncología, intentamos siempre mantener la mejor relación con los oncólogos.
Es más, nosotros no se nos ocurre jamás decirle a un paciente que deje un tratamiento. Nunca, jamás lo hacemos. ¿De acuerdo? Lo contrario, porque creemos en la integración, creemos en complementar. Ese es nuestro trabajo. Pero por favor, llamémoslas a las cosas como son. Por ejemplo, ¿cuál era el perfil de los pacientes que utilizaron la terapia o medicina integrativa? Pues algunas veces tenemos que escuchar en los medios de comunicación que, bueno, son los desesperados, de bajo cociente intelectual, baja cultura, que claro, pues van allí porque, bueno, pues como no. Este estudio hecho, repito, por un grupo de investigadores de gran prestigio de Harvard, hecho con 14 países, dice que el perfil es este que os voy a mostrar. Gente joven, mayoritariamente mujeres, y con un alto nivel de educación. ¿De acuerdo? Y ahora ya, ejemplos de medicina integrativa, pues no os los muestro porque hay muchísimos para aburrirse. El Memorial de Nueva York, el Anderson de Houston, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es posible que estos días escuchemos que la acupuntura hay que ponerla en la lista de las pseudoterapias? O sea, ya no es todo lo que ha contado Beñat, que son argumentos contundentes sobre que estamos hablando de una medicina con gran respaldo y arraigo. No, no, pero si es que aquí, esto que os estoy mostrando, ¿sabéis lo que es? Esto es la página oficial del Memorial de Nueva York, uno de los hospitales más importantes del mundo. ¿Y sabéis qué es lo que hay ahí en esa página? ¿Estáis viendo a este médico lo que está haciendo? Acupuntura. Y tenéis ahí una sección en la página oficial del Memorial, una sección que se titula Medicina Integrativa, donde aparecen 275 remedios de los nuestros. Allí han aprendido. No hay que liarse a tortas, hay que integrar lo que funciona y lo que de todas las medicinas. Esa es la idea, ¿no? Bueno, el Anderson, no me lío, aquí tenéis también la página, podéis entrar, la página web del Anderson de Estados Unidos. Esta está en inglés, pero ya sabéis, hoy en día los traductores son fantásticos, ¿eh? Casi entras y ya te lo traduce inmediatamente. Muy fácil. Y ahí vais a ver que hay una sección de medicina integrativa. ¿Sabéis cuántas unidades tiene la Anderson de Houston? ¿Cuántas unidades de terapia o medicina integrativa complementaria? ¿Cuántos programas, programas? ¿Cuántos programas? Tiene más de 70 programas. Más de 70 programas. Bueno, y no hay que irse tan lejos. Este es Hospital de Tarrasa. Incorpora la medicina integrativa en el año 2016. Bueno, no sé, igual ahora resulta que la administración les dice que tienen que eliminar la unidad de medicina integrativa, tal como están las cosas, ¿no? Pero ahí la tenéis, lo han integrado. Este es otro ejemplo, Hospital Vitas, un hospital de gran arraigo a nivel internacional, en esta ocasión en Málaga, donde han firmado un acuerdo de colaboración con medicina tradicional china, de, no lo voy a decir bien, seguro, Wenzhou, con especialistas que han venido de allí para colaborar con este hospital y hacer unidad de medicina integrativa. También aquí en España se están haciendo cosas, aunque ahora mismo, tal como están estos dos señores que aparecen aquí, lo siento, me están grabando, pero como esto está publicado, en noviembre del 18, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, afirmaron que en el Sistema Nacional de Salud no se podrá ejercer ninguna pseudoterapia, palabra con la que definen a toda aquella que no cuenta con aval científico. Volvemos a la época inquisitorial, de la España negra, del 12 al 16. La revista médica digital Medical News se hacía eco de esta noticia y recordaba que si se aplica el filtro de medicina basada en la evidencia a la medicina institucionalizada, quizás nos llevaríamos una sorpresa. Al recordar la investigación llevada a cabo hace ya varios años por el British Medical Journal otra vez, para averiguar la eficacia real de los tratamientos convencionales, poniendo en marcha una iniciativa denominada Clinical Evidence, a fin de responder básicamente a tres cuestiones. Repito, el British Medical Journal otra vez. Vamos a responder tres preguntas con relación a la medicina basada en la evidencia con la medicina institucionalizada. ¿Cuántos de los tratamientos comúnmente utilizados se apoyan en evidencias de peso?
¿Cuántos no deberían utilizarse o hacerlo solo con mucha precaución? ¿Y cuáles son las principales lagunas del conocimiento médico? ¿Cuáles fueron los resultados? Para responder a esas preguntas analizaron uno a uno los 2.500 principales tratamientos médicos convencionales, estudio que posteriormente se ampliaría a 3.000. 3.000. El resultado, solo el 11% son claramente beneficiosos, el 24% puede ser algo beneficioso, el 7% está entre beneficioso y dañino, el 5% es poco probable que sea beneficioso, el 3% puede ser ineficaz o dañino, el 50% no se sabe. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero no lo dice Felipe Hernández, ¿de acuerdo? Es fuerte lo que estoy diciendo. Y aún y todo, creerme lo que voy a decir, aún y todo, quienes hacemos medicina integrativa estamos convencidos, absolutamente convencidos, de la necesidad del modelo académico, institucional, médico, convencional. Es necesario. Nosotros sabemos que es necesaria la medicina convencional. Lo que no nos gusta es que hagan una comparación sesgada, tratando de pseudocientífico lo que no lo es y poniendo como siempre absolutamente eficaz todo lo que se marca bajo el cuño del protocolo oficial. Eso es lo que no nos gusta, porque estas evidencias que yo os estoy mostrando aquí no salen en los medios de comunicación. ¿O habéis visto alguna vez que la sexta, la 4, no sé por qué he dicho la sexta, la 4, perdón, ¿por qué estas u otras jamás cuentan cosas de estas que están publicadas? Que todo lo que he dicho, si alguien no me cree, no me atrevo a decirlas si no están publicadas. ¿Por qué no salen en los medios de comunicación? Ya no voy a dar un paso más, porque si doy el siguiente y digo lo que pienso, entonces di que sí, que no me volvéis a ver el pelo. Mientras otros países regulan, la Organización Mundial de la Salud 2014 dice, por favor, dicen ya, por favor, hay que regular, hay que integrar. La UNESCO en el 2012, por favor, hay que regular, hay que integrar. Y yo termino diciendo lo que veis aquí. Debemos construir. ¿Qué? ¿Construir qué? Un modelo realmente integrativo que asocie lo mejor de los diferentes tipos de terapias. Insisto, no tenemos nada en contra, faltaba más. Y de los que nos habéis escuchado, lo habéis escuchado. Al doctor Morales, al doctor Proaño, los dos trabajan también en el ámbito institucionalizado. No tenemos nada en contra, solo queremos que haya una buena integración hacia un modelo académico que integre paulatinamente el conocimiento de las medicinas tradicionales no convencionales que cuentan con respaldo científico y empírico. Hacia un modelo no centralizado en el médico como depositario de la salud, sino a uno donde el paciente sea el actor principal, aportándole información y conocimiento no sesgado de las diferentes alternativas. Es decir, yo no quiero que mis pacientes, y aquí estáis unos cuantos, yo no quiero que vengáis a la consulta para que vuestra salud esté en mis manos. Yo lo que quiero es daros herramientas, estrategias, mostrar un camino, hábitos saludables de alimentación, de ejercicio físico, estabilidad emocional. El individuo tiene que ser el gestor de su salud. Esto es otro modelo. No lo dijimos, no lo dijo Beñat, no lo dije yo, pero ¿sabéis? El antiguo médico chino, ¿sabéis cuándo cobraba? Cobraba mientras la familia a la que atendía estaba saludable. El médico chino dejaba de cobrar cuando la familia a la que atendía enfermaba. Si esto se aplicara ahora, sería fenomenal. Dices, me mantienes sano porque como no me mantengas sano, no cobras. ¿Qué modelo? Es un modelo distinto, diferente. ¿Es peor? No sé. Hacia un modelo no reduccionista, que vea al individuo en su compleja existencia, valorando todo lo que habéis visto aquí, valorando los factores físicos, emocionales, medioambientales y hasta espirituales, ¿por qué no? Hacia un modelo realmente humanista, donde el profesional, el que sea, empatiza con el paciente, empatiza, le escucha, no solo le oye, le escucha, y renuncia a etiquetarlo de manera lapidaria. ¿Qué es etiquetar de manera lapidaria? Es decirle, tú es que eres... ¡pac! Y en ese momento, ¡plan!, aquí se forma
un cortocircuito, se produce un cortocircuito en el cual el paciente ya ha integrado automáticamente que él es. Y lo que es no cambia. Es muy diferente es a tener. Ahora estás en esta situación. Tienes esto, pero tranquilo, hay que pelear con ello. Sin falsas expectativas, como a veces nos tachan a nosotros, de milagreros, de que... No. La salud es difícil, ¿eh? La salud es difícil. Como decía el gran Claude Lagarde, que hemos citado muchas veces, decía, los que trabajamos con esta medicina, decía, tenemos un trabajo arduo, porque trabajamos casi más como investigadores, como pesquisas, él decía en su francés, decía, como policías, buscando, y esto es complejo. Bueno, pues ya termino citando a alguien que seguro conocéis, Martin Luther King. Él dijo, nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Por eso, si a veces me sube la adrenalina y me veis así un poco calenturiento, es porque me importa. Me importa la salud de mis pacientes, me importa la situación actual que estamos viviendo, me importa que se haga una medicina realmente humanista. Ese es nuestro deseo. Y me pedía Juan, el doctor Proaño, que mostrara esto, porque será un pequeño hito. Juan está consiguiendo cosas fantásticas y está empeñado, es de Bilbao, pero parece aragonés, como mis antecesores, que también soy de origen aragonés, y por eso quizás soy así, un poco cabezón, aunque nací en Donosti, pero soy de origen aragonés. Y esto, que es trabajo de Juan ha hecho mucho para conseguirlo. En la Universidad del País Vasco, este año una vez más haremos un curso de verano, esta vez con oncología integrativa. Qué valiente eres, Juan. Y contaremos, él estará dando clase, estará el tan conocido Pere Gascón. A los de a pie nos dirá mucho, pero decir Pere Gascón es decir uno de los 10 más importantes del mundo en oncología, y el tercero ya le conocéis porque lo tenéis delante. Así que esta será la siguiente ocasión en la que hablaremos para todos los públicos, por decirlo de alguna manera. Y ya hemos terminado. Solamente transmitiros, en el nombre de todos los que hemos hecho esta jornada, nuestro agradecimiento porque hayáis aguantado hasta el final.